Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos un día más, una semana más a este tiempo. Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos con mucho amor por Dios y sobre todo con nuestro deseo más grande de que usted inicie el día meditando en la palabra de Dios, orando, clamando, adorando al Padre, dándole gracias y sobre todo eso, recibiendo el alimento que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarle a que entonces continuemos con nuestro estudio hoy en el libro del Éxodo, en el capítulo 18. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro del Éxodo capítulo 18. Hemos venido estudiando entonces acerca de cómo Dios sacó de una manera milagrosa, sorprendente, sobrenatural al pueblo de Israel. Manifestó su poder sobre los dioses de Egipto a través de 10 plagas y no contento con eso, no solamente paró ahí el poder de Dios, sino que dividió el mar Rojo en dos. Una cosa tan sorprendente y tan sobrenatural. Pero no se quedó ahí. Ellos siguieron, el pueblo de Israel siguió su camino. La última vez que hicimos el devocional en Éxodo 14, leíamos que Dios le decía a Moisés: di al pueblo que marchen. Y el pueblo siguió su marcha. Y entonces encontramos cómo en el capítulo 16 Dios les proveyó de maná. Dios no los desamparó, es decir, desde el primer día. Pues seguramente hasta ese momento, pues los pocos víveres que sacaron de Egipto, pues ya se les acabaron. Y Dios les dio el maná. Dios les dio el maná, Dios les dio el sustento, Dios les dio ese pan del cielo con el que lo sustentó a través de todo el camino, a través de todos los 40 años. Les dio agua de la roca, lo veíamos, lo estudiábamos ahí en el capítulo 17. O sea, Dios les dio pan, Dios les dio agua, Dios les dio sustento. Dios iba con ellos, guiándolos en el camino, protegiéndolos también. Nos encontramos ahí al final del capítulo 17 que apareció un enemigo que quería destruirlos, del cual hemos hablado muchísimo en nuestras predicaciones y en nuestros estudios. Ese enemigo se llama Amalek, y llegaron a tierra de Madián. Llegaron a tierra de Madián, y es a donde vamos a estudiar hoy, porque allí en tierra de Madián aparece un personaje. Bueno, ya había aparecido por ahí en Éxodo, en el capítulo 3, pero aquí aparece de nuevo, y es Jetro, el suegro de Moisés. Vamos a mirar entonces en el capítulo 18 lo que nos dice. Aquí aparece Jetro, y aparece Jetro que viene a visitar a Moisés. Él trae su familia, y no solamente viene a visitarlo, sino que viene a darle unos cuantos consejos, unos consejos muy especiales que le sirvieron mucho a Moisés en el desarrollo de su liderazgo y en el desarrollo de su vida a nivel personal. Vamos a mirar lo que dice Éxodo capítulo 18. Entonces dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés,
todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado por el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Vamos a ver entonces en esta primera parte cómo Moisés recibe una visita muy especial, y es su suegro. Recordemos que había pasado con el suegro. Moisés en medio de su huida de Egipto encontró refugio en la tierra de Madián, y más exactamente fue a parar a casa de un hombre llamado Jetro. Este hombre lo acogió. Yo me imagino que Moisés estaba perdido, confundido, estaba en un momento de su vida bastante difícil, bastante fuerte, y este hombre le abrió las puertas de su casa, lo recibió. De hecho, pues Moisés terminó casándose con una de las hijas de Jetro, terminó siendo familia. Pero vamos a ver que aquí no solamente se formó unos lazos familiares, sino que se formaron unos lazos de amistad. Unos lazos de amistad. Y aquí viene tal vez una de las primeras enseñanzas. Mire, y es el agradecimiento. El agradecimiento con las personas que nos han ayudado. Con las personas que en los momentos de dificultad nos han abierto puertas, nos han extendido la mano, nos han extendido su ayuda, nos han dado de esa ayuda que tanto necesitamos. Moisés estaba muy mal en ese momento cuando salió de Egipto. Como les digo, estaba confundido, estaba como en ese proceso de desvincularse, de descontaminarse de esa cultura, de esa sociedad egipcia. Yo imagino que para Moisés en un principio fue muy difícil. Recordemos que Moisés vivía en la opulencia, vivía en un palacio, se vestía con la mejor ropa, dormía en la mejor cama, vivía en medio de lujos. Para Moisés yo creo que fue muy difícil iniciar una nueva vida. Pero aquí Dios le envió una mano bondadosa, una mano que se le extendió para ayudarle. Y entonces aquí viene el agradecimiento. Aprender a tener una actitud de agradecimiento con aquellas personas que en algún momento de nuestra vida nos han ayudado. Para mí es muy triste ver cómo muchas veces sucede lo contrario.
muchas veces cuando una persona está mal y recibe ayuda de alguien, muy bien, la recibe, esa persona es levantada, Dios permite que esa persona se levante. Pero desafortunadamente vemos muchos casos en que una vez que la persona se levantó, cambió su vida, se ubicó, encontró su rumbo, nunca más se volvió a acordar de esa persona que le ayudó. Y es muy triste ver ese tipo de situaciones. Las hemos vivido, creo que las tenemos cerca, creo que las hemos vivido en carne propia. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por esas personas, pero sin embargo no dejar de estar conectados con ellas. Y aquí vemos entonces cómo Jetro dice aquí que Jetro oyó las cosas que Dios había hecho con Moisés. Mire lo que dice: oyó Jetro. ¿Cómo empieza nuestro pasaje? O sea, Jetro escuchó. Ahora, esto nos da a entender algo, que lo que pasó con el pueblo de Israel se volvió una noticia mundial. O sea, esa información, esa noticia, no solamente llegó a oídos de los egipcios, sino que se convirtió en una noticia donde todos los pueblos empezaron a conocer lo que Dios había hecho. Y creo que ese era uno de los objetivos de Dios. Recuerde que toda la tierra alrededor de Egipto era una tierra idólatra, era una tierra inclinada a los ídolos, una tierra donde no podían creer en un Dios invisible. Todos los dioses de los cananeos, de los madianitas, de los egipcios, de los babilonios, de toda la gente que estaba por ahí, pues tenían que tener una cara, tenían que tener un nombre. Pero ellos lo que no podían de pronto llegar a creer era que ¿cómo así que un Dios invisible, que no tiene cara, que no tiene rostro? ¿Cómo así que un Dios que, cómo así, eso qué es? O sea, ellos no podían entender eso. Pero dice aquí que oyó Jetro, sacerdote de Madián. Por supuesto que Jetro no era no era un sacerdote de Dios. No era un sacerdote de Dios, él era un pagano. Él era un pagano. Él era una persona que creía en el paganismo. Quién sabe en qué dioses, tal vez Baal o no sé. Él servía a otros dioses, a otro culto, a otra cultura. Pero dice que él oyó todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. O sea que el testimonio de Moisés llegó a oídos de su suegro. Mire qué bonito. Oyó todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Mire, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Entonces mire que aquí hay algo bien especial. Un hombre pagano, un hombre que no tenía temor de Dios en su corazón, escucha cómo Dios se manifestó, cómo Dios se movió. Y empieza a darle todo el crédito a Dios mismo. O sea, este hombre de alguna manera fue impactado de una manera sobrenatural. Fue impactado por los hechos poderosos de Dios. O sea, no fue una noticia pequeña todo lo que Dios hizo. Y ese realmente era el objetivo de Dios. Recuerde que estaban en medio de pueblos paganos que adoraban muchos dioses, y Dios se tenía que imponer. Dios de alguna manera se tenía que dar a conocer. Y esta es la manera. Dios se da a conocer a través de sus hechos. No tanto a través de las palabras, a través de sus hechos. Porque Dios es un Dios de acción, es un Dios de hechos. Entonces miremos que Jetro oyó lo que Dios había hecho con Moisés. Ahora, a lo mejor Jetro en algún momento de su vida habrá pensado: Moisés, ese muchacho tan débil de carácter, ese muchacho que no habla con nadie,
A lo mejor Jetro no le creía, pero aquí vemos que Jetro oyó todo lo que había sucedido, todo lo que había pasado, y empezó a tener temor de Dios. Y mira lo que dice el versículo 2: tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. Y aquí nos relata y nos da un detalle. Moisés tuvo familia, Moisés tenía una esposa, Moisés tenía unos hijos. Ahora, ¿por qué? La pregunta viene clara: ¿por qué la esposa y los hijos no estaban con Moisés? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no estaban con Moisés? Recordemos aquí en capítulos anteriores, cómo cuando Moisés va para Egipto, a encontrarse con Faraón, en el capítulo 4, mire que hay una historia donde dice que Moisés estuvo al borde de la muerte, que Dios intentó matar a Moisés. Moisés estuvo al borde de la muerte y esta mujer tuvo que venir y circuncidar a uno de los niños, porque Moisés no lo había circuncidado. No había circuncidado al niño mayor. Entonces, seguramente Moisés decidió enviarla de nuevo a su casa para evitar problemas, por seguridad, para su vida y para su familia. O sea, Moisés estuvo sin su esposa todo este tiempo. No fueron muchos años ni nada de eso, no. Fue un tiempo prudencial. Pero aquí vemos cómo Jetro viene a reunir la familia. O sea, Jetro entendió que Moisés necesitaba el apoyo de su familia, de su esposa, de sus hijos. Y de hecho aquí se cumple lo que nos dice la palabra de Dios en el libro del Génesis: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y más adelante lo vamos a ver en la segunda parte, que es lo que vamos a estudiar mañana, cómo Moisés tenía mucho trabajo y estaba entrando en esa fatiga por tantas cosas que tenía que hacer. Pues Jetro entendió que necesitaba el apoyo de su familia. Y necesitamos, mire, cada uno de nosotros necesita su ayuda idónea. Y aquí vemos cómo Jetro esto lo entendió. Y no por el hecho, yo creo que no lo hizo por el hecho de desencartarse de esa hija y de esos nietos que tenía. Yo creo que no. Yo creo que Jetro lo que estaba buscando era esa unión familiar. Dice que se llevó a la esposa y a sus hijos. Y aquí nos da detalles, como que la Biblia nos arma paréntesis para darnos a entender. Dice que el hijo se llamaba Gersón, dice, porque forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Sabemos cómo Moisés, cuando tuvo sus hijos, como que entendió el tema de sus raíces espirituales. Recuerde que esto de ponerle los nombres de acuerdo a la situación es muy de los hebreos, no era de los egipcios. Moisés se adaptó nuevamente a la cultura hebrea. Moisés era un hebreo que obviamente se había asimilado a la cultura egipcia, y tenía esa parte de la cultura ahí. Pero aquí vemos cómo Moisés entendió sus orígenes y dijo, y aquí mire, en los nombres de los hijos lo vemos, puso al primero lo puso Gersón y al segundo lo puso Eliezer. Pero aquí vamos a ver algo bien bonito con la visita de Jetro, y es que Jetro viene y se reúne con Moisés, le trae a su familia, y Moisés está feliz. Dice que salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó, lo besó, se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. O sea, recibió muy bien esta visita.
Y Moisés contó a su suegro, versículo 8, todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. En otras palabras, Moisés dio testimonio de lo que Dios había hecho. Moisés dio testimonio de todo lo que Dios había hecho. Mire, y es muy importante nuestro testimonio. Nuestro testimonio, el testificarle a la familia de todas las cosas que Dios hace, de todas las cosas como Dios, por donde Dios nos lleva, todas las cosas por las que, por el camino por el que Dios nos guía, de todas las cosas sobrenaturales y poderosas de Dios. Es necesario que usted y yo todo el tiempo le estemos dando la gloria a Dios. Eso es lo que vemos en Moisés. Pero mire lo que dice el verso 9. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de las manos de los egipcios. O sea, se alegró. O sea, se gozó. Y ese es el objetivo de un testimonio. Cuando usted y yo damos testimonios, con alegría, con gozo, pero sobre todo dándole a Dios toda la gloria, el objetivo es que sea una buena noticia para el que lo escucha. Pero también hay otro objetivo. Y aquí viene a partir del versículo 10 hasta el versículo 12. El efecto que produjo este testimonio. Y esta es la parte más importante de este pasaje que estamos estudiando hoy. Dice, y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón. Dice, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y entonces aquí nos preguntamos, perdón, ¿quién está hablando? Estamos hablando de un sacerdote pagano. Un sacerdote pagano que creía en no sé cuántos dioses. Está diciendo, bendito sea Jehová. Mire bien esta reacción. En otras palabras, ese testimonio, lo que oyó Jetro, lo que le confirmó Moisés, lo que vio en el pueblo, llevaron a Jetro a convertirse. Llevaron a Jetro a ser el primer convertido extranjero, el primer extranjero convertido al judaísmo. Jetro termina convirtiéndose. Mire lo que dice. O sea, primero bendice a Dios, pero mire lo que dice el versículo 11. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. En otras palabras, Jetro reconoce al único y soberano Dios. Estamos hablando de que Jetro se convierte, de que Jetro, un sacerdote pagano que creía en muchos dioses, termina reconociendo al Dios grande y poderoso, al Dios sobrenatural, al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Miremos qué impactante esta noticia. Este hombre que simplemente venía a darle un saludo a Moisés, termina reconociendo a Dios en su vida, termina impactado y termina, según los escritos judíos, este hombre no volvió más a creer en otros dioses. Terminó creyendo en el único Dios, en el Dios de Israel. Mira esto que impactante, se convirtió. O sea, el testimonio, las cosas sobrenaturales que sucedieron, sirvieron para desarrollar en la vida de este hombre, de este anciano, una verdadera conversión. Y mire lo que dice. Jetro primero dijo, bendito sea Jehová. Luego dijo, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Y mire lo que dice el verso 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. O sea, en otras palabras, terminó adorando a Dios mismo. Mire el proceso. Primero yo, luego
luego fue confirmado y luego empezó a manifestar por su boca, a adorar a Dios, y terminó de rodillas delante del Padre Celestial. Mire qué bonito esta historia. Conclusión de la historia. Mire, hay personas que, por más duras que sean, no podemos menospreciar su fe. A lo mejor Moisés en algún momento dijo: pues ese señor que se va a convertir a Dios. A lo mejor lo pensaría. Dejémoslo allá con sus costumbres. Dejémoslo allá con sus tradiciones. Que siga adorando a sus dioses. Como persona muy bien, muy chévere. Y seguiremos tratándolo seguramente. Pero mire hasta dónde llegó. Jetro terminó convertido. Seguramente a nuestro alrededor tendremos personas así. Personas que son muy buenas personas, familiares, amigos, nuestros papás, nuestras mamás. Pero ¿de qué manera los estamos impactando o les estamos dando testimonio para que verdaderamente se conviertan al Dios verdadero? A través del testimonio de Moisés, este hombre terminó convertido, terminó adorando a Dios, adorando al Padre. Dice más adelante que Jetro se fue, que Jetro se volvió a su casa, pero no siguió siendo igual. Terminó siendo un representante de Dios allí en la tierra de Madián. Terminó siendo un representante de Dios, alguien que fue a enseñar la palabra, alguien que se fue a su casa, a los suyos, a su entorno, a enseñar la palabra de Dios. Entonces miremos cómo aquí hubo una conversión. Y terminó este hombre temiendo al Dios verdadero. Aquí tenemos que orar mucho por nuestros familiares, por nuestros conocidos, y dar un buen testimonio. Que la persona oiga, vea y escuche las cosas grandes y poderosas que Dios mismo ha hecho en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a terminar este tiempo. Padre, gracias por tu amor y bondad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Yo quiero en esta noche, Señor, en esta mañana, adorarte a ti, bendecirte, darte gracias por ese amor tan grande y tan incondicional que tú tienes sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por las obras grandes y poderosas que hemos visto en nuestra casa, en nuestra familia, a nuestro alrededor. Amado Señor, nuestra vida te pertenece a ti. Tú eres el que nos guía, tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos llena, Señor, el que nos sacia, el que hace cosas grandes y sobrenaturales en nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, que no solamente lo veamos nosotros, Señor, sino que todo el mundo tenga que ver y oír, Señor, las cosas grandes y poderosas que tú has hecho. Que sea notorio, Señor, tu obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que sea notoria, Señor, hacia la vida de muchas personas, la verdadera transformación que tú has hecho de nuestro carácter, de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestro corazón. Amado Señor, hoy ponemos nuestra vida delante de ti y oramos, Señor, por aquellos familiares, por aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, que a lo mejor siguen con sus costumbres, siguen con su fe, con sus tradiciones. Padre, te pedimos que seas tú mismo también impactándolas de alguna manera a través del testimonio de nuestra vida, Señor. Hoy oramos por ellos. Hoy oramos para que tú hagas en ellos un milagro, Señor, y esos corazones sean convertidos, sean transformados, sean renovados, pero sobre todo, Señor, que se postren y reconozcan al Dios de Israel, al Dios que está por encima de todo y de todos. Así como este hombre Jetro
vino y se postró delante de ti, Señor, y se convirtió a ti con todo su corazón. Hoy te pedimos, Señor, que haya una verdadera conversión. Te pedimos, Padre, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Padre, si un sacerdote pagano de Madián llegó a tus pies, ¿cómo no va a llegar, Señor? ¿Cómo no van a llegar nuestros familiares? Hoy te pedimos por ellos, Señor, y te pedimos que hagas algo sobrenatural en sus corazones y que ellos sean convertidos y transformados, Señor, en tu fidelidad y en tu amor. Que sean convertidos y transformados a ti. Que dejen sus malos caminos, Señor. Que se arrepientan de sus pecados y que sigan al Dios verdadero. Que reconozcan, como lo dijo Jetro, que Jehová es más grande que todos los dioses. Padre eterno, gracias por tu bondad y fidelidad, por tus maravillas, por tus muchas misericordias sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.